En mi cumpleaños, mi yerno se burló. Deséate un asilo, viejo. Todos aplaudieron con fuerza, riéndose de mí. Yo sonreí educadamente sin decir una palabra. Pero la traición no queda impune. Compré su empresa por $10 millones y lo despedí frente a todos. Se desmayó del susto y yo recuperé mi dignidad. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu región. El corcho del champán saltó y todos en el comedor privado de Fleming Stackhouse levantaron sus copas. Forcé una sonrisa mientras mi hija Catalina y su esposo Brandon se colocaban al frente de la mesa, rodeados de sus amigos, 5 parejas impecables en sus 30 años que probablemente no podrían distinguirme del mobiliario. A Frank, Brandon anunció con ese tono particular que reservaba para sus actuaciones, 67 años jóvenes. Asentí, aceptando el coro de feliz cumpleaños que siguió. El ribeye frente a mí estaba perfecto, término medio, justo como me gustaba, pero de repente sabía a cartón. Tal vez era la forma en que Brandon revisaba su teléfono entre los platos, o como Catalina casi no me miraba en toda la velada. 3 copas de Cabernet después, Brandon se levantó de nuevo. Esta vez, su sonrisa tenía filo. «¿Sabes, Frank?», dijo, haciendo girar su copa de vino, dejando que el silencio creciera. «Creo que es hora de hablar claro, de darte un consejo honesto para tu próxima etapa». Catalina le tocó el brazo, pero él la ignoró. «Frank, amigo, y lo digo con cariño», continuó, «deberías empezar a considerar comunidades de retiro». «¿En serio?». Hizo una pausa para dar efecto, con los ojos brillando. «Deséate un asilo, viejo. Es hora de admitir que ya no te necesitamos aquí». La mesa estalló en risas. No simples risitas. Risas profundas, auténticas. Un colega de Brandon de Tech Bounty Solutions golpeó la mesa. Una de las amigas de Catalina se cubrió la boca, con los hombros temblando. Sentí que mi rostro se congelaba en lo que esperaba pareciera una sonrisa. Mis dedos se apretaron alrededor del tallo de mi copa de vino y me contuve antes de que se rompiera. Los ojos de Catalina se cruzaron con los míos por medio segundo antes de que mirara su plato. Sus mejillas estaban sonrojadas. No podía decir si era por el vino o la vergüenza. Pero no habló, no me defendió, ni siquiera frunció el ceño. Cuando miró a Brandon, algo pasó entre ellos. Una mirada rápida, pero inconfundible. ¿Alivio? ¿Satisfacción? Lo que fuera, me hizo sentir un nudo en el pecho. «Vamos, Frank», dijo Brandon, dándome una palmada en el hombro que me hizo estremecer. «No te pongas tan serio. Solo digo lo que todos están pensando. Sigues viviendo en la casa de invitados de la propiedad de tu hija. Quizás sea hora de considerar tus opciones, ¿no?». «¿La propiedad de mi hija?». Las palabras me golpearon como un puñetazo. La propiedad que había transferido a Catalina 3 años atrás, cuando se casó con este pavo real, la casa principal de 4.800 pies cuadrados donde vivían ellos, mientras yo ocupaba la cabaña de 800 pies cuadrados detrás. Todo perfectamente razonable, pensé en su momento. Mantener las cosas en familia. Estar cerca de mi hija tras perder a mi esposa. «¿Verdad, Frank?». Brandon presionó, todavía sonriendo. «¿Verdad?». «Sí», me escuché decir. La palabra salió firme, casi agradable. 35 años en Meyer Lynch me habían enseñado a mantener el rostro neutral cuando el mercado colapsaba a mi alrededor. El resto de la cena se desdibujó, más vino, más risas. La amiga de Catalina, Jennifer, preguntó sobre mis pasatiempos con ese tono cuidadoso que la gente usa al hablar con residentes de asilos. Mencioné restaurar mi Mustang 67 y ella dijo, «¡Qué bonito!», antes de volverse hacia su esposo. Cuando llegó el postre, ya me había vuelto invisible. La conversación fluía a mi alrededor, el próximo lanzamiento de producto de Tech Bounty, planes de vacaciones a cabo, la remodelación de la cocina de alguien. Allí estaba yo, 67 años, en mi propia cena de cumpleaños, tan relevante como una planta de interior. Cuando Brandon se excusó para atender una llamada, asuntos de inversionistas, ya saben cómo es, observé a Catalina, de verdad la observé. Reía de algo que dijo Jennifer, su mano descansando sobre la mesa donde Brandon había estado sentado. Su anillo de matrimonio brillaba con la luz.
3 quilates, platino. Brandon se había asegurado de que todos supieran que costó $40.000. El anillo que le había dado a mi esposa había sido de 1 quilate. Nos habíamos casado 42 años. Catalina no me miró ni una vez durante esos 10 minutos. Ni una sola vez. El valet me trajo el coche a las 10:30, un Camry 2019, práctico, confiable, invisible, como yo. Brandon y Catalina tenían un Tesla Model X, también de $40.000, también mencionado con frecuencia. Conduje los 12 millas de regreso a Westlake Drive en silencio. La casa principal brillaba con luces. Catalina y Brandon no estarían en casa por horas. Tenían planeada una afterparty en la casa de alguien en el centro. No me habían invitado. La casa de invitados estaba oscura, al fondo de la propiedad, separada de la residencia principal por un césped cuidado y un seto de privacidad. 800 pies cuadrados. Un dormitorio, un baño, una cocineta y una pequeña sala. Todo lo que poseía cabía cómodamente adentro. Todo lo que poseía. Me senté en el coche un momento, mirando la casa principal a través del parabrisas. Mi casa, la que había comprado en 1991 por $375.000, ahora valorada en $2.400.000 según la estimación de CEO que Catalina me había mostrado el mes pasado. Solo llevando la cuenta de nuestros activos, había dicho. Nuestros activos. Dentro de la casa de invitados, vertí 2 dedos de bourbon y me senté en el pequeño escritorio donde guardaba mis archivos. Los documentos financieros estaban en el cajón inferior, debajo de mis declaraciones de impuestos y pólizas de seguro. Saqué el acuerdo de transferencia de propiedad, aquel que mi abogado me había aconsejado no firmar. Frank, estás dando una propiedad de 2 millones sin contingencias, me había dicho. Al menos pon cláusulas de protección. Pero Catalina era mi hija, mi única hija. Y acababa de casarse con Brandon, quien parecía exitoso y estable. Propietario de una empresa de ciberseguridad. Currículum impresionante. Buena familia. ¿Qué podría salir mal? Leí el documento lentamente, párrafo por párrafo. La mayoría era estándar, transferencia inmediata de propiedad. Sin gravámenes, sin cargas. Pero en la sección 7, subsección C, había algo interesante. Una cláusula sobre el derecho de ocupación de la casa de invitados. Derecho de por vida. De hecho, irrevocable sin mi consentimiento escrito. Mi abogado había insistido en esa cláusula. Al menos protege tu vivienda, me había dicho. Dejé el documento y tomé mi bourbon. El hielo chocó contra el vaso. Deséate un asilo, viejo. Es hora de admitir que ya no te necesitamos aquí. La propiedad de tu hija. Las palabras seguían repitiéndose en mi cabeza, cada repetición apretando el nudo en mi pecho. Pero bajo el dolor, bajo la humillación, algo más despertó. Algo frío y analítico, la parte de mí que había pasado 3 décadas y media evaluando riesgos, detectando debilidades y ejecutando estrategias. Abrí mi laptop y escribí, Tech Bounty Solutions Austin, Texas en la barra de búsqueda. Hora de descubrir exactamente qué juego estaban jugando. No dormí esa noche. En lugar de eso, me senté en mi escritorio, con el resplandor de la pantalla como única luz en la oscura casa de invitados, revisando todo lo que pude encontrar sobre Tech Bounty Solutions. Su página web mostraba el usual brillo de startup, diseño elegante, palabras de moda sobre ciberseguridad impulsada por inteligencia artificial, fotos del equipo donde todos parecían de 30 años y sonreían demasiado. La biografía de Brandon lo describía como un emprendedor visionario que había llevado la empresa a nuevas alturas. Los comunicados de prensa hablaban de crecimiento, innovación y disrupción en el mercado, pero algo me molestaba. Las piezas no encajaban del todo. Recordé el día de Acción de Gracias, 6 meses atrás. Catalina estaba poniendo la mesa en la casa principal, mi antiguo comedor, con la lámpara de araña que había elegido con mi esposa, cuando mencionó algo sobre Brandon reuniéndose con capitalistas de riesgo. Está tratando de recaudar 3 millones para el nuevo producto, dijo, acomodando las copas de vino. Esto lo cambiará todo. 3 millones para una empresa que supuestamente emplea 85 personas y lleva funcionando 7 años. Luego vino la Navidad. Nos reunimos de nuevo en la casa principal.
Yo y la casa de invitados no teníamos espacio para recibir, y Brandon pasó la mayor parte de la cena en su teléfono. Llamada de actualización de inversionistas, explicó cuando Catalina lo miró molesta. Estos chicos están en Singapur, diferente zona horaria. Pero noté la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula al leer lo que estaba en su pantalla. Esa no era la postura de un CEO atendiendo preguntas rutinarias. Era alguien apagando incendios. Y hace apenas 2 semanas, a inicios de marzo, Brandon me encontró trabajando en mi Mustang en el garaje de 3 bahías que antes era mío, donde ahora ocupaba una bahía mientras su Tesla y el BMW de Catalina ocupaban las otras 2. Se recostó contra el banco de trabajo, observando cómo ajustaba el carburador. «Frank, ¿puedo preguntarte algo?» Intentó sonar casual, pero yo percibí el cálculo detrás. «¿Qué crees que valdría esta propiedad hoy si alguien quisiera venderla?» Me enderecé, limpiándome la grasa de las manos. 2.400.000, quizá 2.500.000. ¿Por qué? Solo curiosidad. Planeación financiera, asegurándonos de que Catalina y yo maximizamos nuestros activos. ¿Nuestros activos? ¿No tu antigua propiedad, ni siquiera la herencia de Catalina? Nuestros activos. Se alejó antes de que pudiera responder, pero yo, allí en el garaje, con el trapo grasiento en la mano, sentí el primer susurro de sospecha. Ahora, a las 3 de la mañana, vaso de bourbon vacío al lado del teclado, ese susurro se había convertido en un grito. Pensé en la forma en que Catalina me había mirado durante la cena. No con amor ni compasión, sino con incomodidad, como si yo fuera un problema a resolver, un bochorno que manejar. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había dejado mi hija de ser la niña que solía sentarse en este mismo garaje, cuando en realidad era mi garaje, para darme herramientas mientras yo trabajaba en los autos? Tenía 8 años, quizá 9, insistiendo en que podía distinguir una llave de cubo de una llave inglesa, con la camisa manchada de grasa y riendo. «Papá, cuando sea grande, ¿puedo ayudarte a arreglar autos?» «Puedes hacer lo que quieras, cariño», le dije. «Solo prométeme que lo harás con personas que te traten bien». El recuerdo se sentía como vidrios rotos. Cerré la laptop y caminé hacia la ventana. A través del seto de privacidad podía ver la casa principal, ahora oscura, silenciosa. Catalina y Brandon debían haber llegado mientras yo estaba perdido en mis pensamientos. Mi casa, mi propiedad, mis 3 décadas y media de trabajo, comprimidas en piedra y mortero, y un título con el nombre de mi hija. Saqué mi teléfono y busqué el contacto que necesitaba. Sane McDermott, investigador privado. Lo había recomendado a un cliente en 2019 cuando sospechaba que su socio estaba desviando fondos. Sane lo descubrió todo en 3 semanas. Registros bancarios, empresas fantasma, facturas falsas. El socio terminó en prisión. Escribí un mensaje. «Sane, habla Frank Torres. Necesito discutir una investigación financiera. ¿Puedes llamarme el lunes por la mañana?» La respuesta llegó en menos de 1 minuto. «Frank, ¿cuánto tiempo?» «Puedo a las 9 de la mañana el lunes». «¿Qué estamos investigando?» Dudé, con los pulgares sobre el teclado. Luego escribí: «Una empresa de ciberseguridad llamada Tech Bounty Solutions. Necesito saber todo sobre sus finanzas, deudas, acreedores, inversionistas, contratos, todo». «Entendido. Esto tomará 2 o 3 semanas y costará aproximadamente $8.500 por una auditoría completa». «Está bien», respondí. «Nos vemos el lunes». Dejé el teléfono y volví a tomar el documento de transferencia de propiedad. Esa cláusula de ocupación en la sección 7. Derecho de por vida, irrevocable. Al menos tenía tiempo. Al menos no podían echarme mañana. Pero querían hacerlo. Ahora estaba seguro. La broma del asilo no era broma. Era una prueba, para ver cómo reaccionaría, para ver si me iría en silencio. Pensé en mi esposa, muerta hace 2 años. Cáncer, rápido y brutal. Me había hecho prometer al final que cuidaría de Catalina. «Ella es todo lo que tenemos», susurró. «Prométeme que siempre estarás ahí para ella». Prometí y lo hice con sinceridad. Pero allí, en esa casa de invitados a las 3:30 de la mañana,
con el bourbon desapareciendo y la claridad asentándose fría y afilada, me di cuenta de algo. Cuidar de Kate no significaba permitir que ella, y mucho menos su esposo, me trataran como un mueble desechable. Había pasado 35 años en banca de inversión. Había estructurado acuerdos por cientos de millones. Había navegado la crisis financiera de 2008. Había construido relaciones con personas que manejaban dinero real, poder real. Y Brendan pensaba que yo era solo un anciano al que había que enviar a un asilo. Casi sonreí ante eso. Casi. El lunes por la mañana llamaría a Sane. Luego contactaría a algunos otros conocidos, abogados corporativos, tal vez Stuart Chambers, mi antiguo socio en May Lynch, quien había pasado a un fondo de capital privado. ¿Cómo se llamaba? Gulfream Capital. Me senté de nuevo en mi escritorio y abrí un documento nuevo en mi computadora. Arriba escribí, Plan de investigación de TechBanty Solutions. Empecé a redactar cada pregunta que necesitaba responder, cada dato relevante, cada ángulo que debía explorar. Para cuando el sol se levantó sobre Austin, tiñendo el cielo de rosa y dorado sobre la casa principal, tenía 3 páginas de notas y una claridad absoluta sobre lo que venía. Querían que me fuera. Pensaban que era débil, indefenso. Noticias de ayer. Era hora de recordarles qué pasa cuando subestimas a alguien que ya no tiene nada que perder y todavía tiene mucho por demostrar. Guardé el documento, cerré la computadora y fui a prepararme un café. El Mustang en el garaje necesitaba atención. Ese carburador no se ajustaría solo, y además tenía llamadas pendientes para el lunes. El lunes por la mañana llegó con esa claridad especial que da una noche sin dormir tomada en decisiones. Había pasado el fin de semana observando la casa principal desde mi ventana, registrando patrones que antes había ignorado por educación o por ceguera. El sábado por la tarde, Brendan tuvo amigos en la piscina. Escuché sus risas, escuché que decía algo sobre deshacerse del lastre inútil, seguido de más carcajadas. Kate estaba ahí también, con ese vestido caro de verano que había comprado el mes pasado. No se reía, pero tampoco objetaba. El domingo los vi cargar maletas en el Tesla. Un viaje rápido a Houston, me había escrito Kate. Volvemos el martes. Ninguna invitación, ni siquiera preguntar si necesitaba algo. Solo información, como si hablara con un empleado doméstico. Sonreí al leer el mensaje. Que se vayan. Que crean que todo está normal. Sane me llamó a las 9 en punto el lunes por la mañana. Frank, recibí tu mensaje. Puedo comenzar la auditoría de TechBanty hoy mismo. ¿Quieres que vaya a tu oficina? De hecho, iré yo a tu oficina, mentí. Tengo que hacer unos recados en el centro de todos modos. La mentira salió fácil. No tenía recados, tenía un plan formándose pieza por pieza, como ensamblando un motor. Cada componente debía encajar a la perfección o todo fallaría. La oficina de Sane estaba en un pequeño centro comercial en Lamar Boulevard, modesta, funcional, de esas que no anuncian sus servicios. Al entrar olía a café y papel viejo. Sane parecía sacado de cualquier película de detectives privados, ojos cansados de 50 y tantos, traje barato, pero sabía hacer su trabajo. 3 semanas, dijiste, pregunté tras estrechar manos. ¿Para una auditoría financiera completa? Sí. Registros bancarios, relaciones con acreedores, comunicaciones con inversores, gastos operativos. ¿Quieres que investigue también al CEO? Finanzas personales, patrones de gasto, todo. Deslicé un sobre su escritorio. Mitad ahora, mitad al entregar. 8.500 en total. Sane abrió el sobre, contó el efectivo, 4.250, y asintió. ¿Me vas a decir de qué se trata esto? Debida diligencia empresarial, dije con tranquilidad. Estoy considerando una oportunidad de inversión. Me miró largo rato y luego sonrió levemente. Claro que sí. Te llamaré cuando tenga algo. Desde la oficina de Sane, conduje al centro de Austin, a la Frostbank Tower. 33 pisos de vidrio y acero sobre la ciudad. No había estado allí en 5 años, desde que Stuart Chambers dejó May Lynch para crear su propio fondo. Habíamos mantenido contacto con tarjetas navideñas y algún correo ocasional, pero yo había estado ocupado con la enfermedad de mi esposa,
su muerte y dejando que Kate y Brendan se hicieran cargo de mi vida. El viaje en el ascensor al piso 28 fue como viajar en el tiempo, a cuando usaba traje todos los días, cuando la gente pedía mi opinión y la escuchaba, cuando importaba. La asistente de Stuart me reconoció de inmediato. «Señor Torres, qué sorpresa. Déjeme ver si el señor Chambers está disponible». Estaba. 2 minutos después me sentaba frente a mi antiguo socio, en una oficina con vista al Lady Bird Lake. Stuart había envejecido bien, con canas en las sienes, pero aún con mirada aguda, moviéndose como un hombre seguro de su rumbo. «Frank», dijo, acercándose para darme la mano y luego un breve abrazo. «Ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué te trae por el centro?» Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio y acepté el café que su asistente trajo. Entonces le conté, no todo. No lo del asilo, ni la humillación. Solo los hechos. Mi hija casada con un empresario, una compañía de tecnología llamada TechBanty Solutions, un CEO que podría estar sobrepasado. Una oportunidad para alguien con capital y experiencia de intervenir. Stuart se recostó, dedos entrelazados. TechBanty, ciberseguridad, ¿verdad? He oído ese nombre. Han estado buscando financiación. Sí, respondí, con voz neutral, profesional. La cuestión es si vale la pena financiarla o si necesita algo más estructural. Sus ojos se agudizaron. ¿Una adquisición, un rescate? Correcto, pero uno donde los rescatadores obtengan el control. Se quedó en silencio, pensando. Esto era lo que siempre admiré de él, no reaccionaba impulsivamente, calculaba. Gulfstream no suele invertir en tecnología. Nos enfocamos en compañías maduras, con ingresos establecidos. ¿Cuál es el ángulo aquí? La gestión actual está hundiendo la compañía mientras finge que todo va bien, pero el modelo de negocio subyacente es sólido. Buenos clientes, buena tecnología, buen equipo. Solo necesita liderazgo competente. Y lo sé porque lo estoy verificando. Dame 3 semanas, tendré un panorama financiero completo. Entonces hablamos si vale la pena. Stuart me estudió, armando piezas en su mente. Esta es la empresa de tu yerno, ¿verdad? Sí, respondí. ¿Y quieres quitársela? No contesté de inmediato. Afuera, la ciudad se extendía debajo de nosotros. Todos esos edificios, negocios, personas moviéndose en distintos tableros de ajedrez. Finalmente, dije, quiero asegurar el futuro de mi hija. Si eso implica sacar a su esposo de una posición que maneja mal, entonces sí. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Siempre fuiste un jugador frío cuando lo necesitabas. Está bien, Frank. Tráeme los datos. Si los números cuadran, hablamos. Nos dimos la mano y me fui sintiéndome más ligero que en meses. La primera pieza estaba en su lugar. De regreso, llamé a Carla Velázquez, abogada corporativa especialista en fusiones y adquisiciones. Había trabajado con ella en un acuerdo en 2018 y había dejado buena impresión. Frank Torres, dijo al contestar, esto es inesperado. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito una consulta sobre adquisición de deuda y conversión. ¿Tienes disponibilidad esta semana? Siempre los miércoles a las 2. Perfecto. Colgué y pasé por la casa principal sin detenerme. Desde las ventanas podía ver la sala que había amueblado, los cuadros que mi esposa había elegido, la chimenea donde pasamos las Navidades con Kate cuando era niña. Ya no más. Ahora era el escenario de Brendan, su vitrina, su premio por ahora. Esa tarde, me senté en el garaje con el Mustang, ajustando el carburador. El movimiento repetitivo me ayudaba a pensar. Piezas encajando, sistemas conectándose, todo en su lugar correcto o nada funcionaba. Kate y Brendan no habían regresado de Houston. La casa principal estaba oscura y vacía. Podría haber entrado, todavía tenía llave, pero no había razón. No buscaba drama, buscaba ventaja, y Sane McDermott la iba a encontrar para mí. El miércoles por la tarde, me senté frente a Carla Velázquez en su oficina del 8º piso en Congress Avenue. Había envejecido desde la última vez que la vi, con más canas y líneas más profundas alrededor de los ojos, pero su mirada seguía tan aguda como siempre. Bien, dijo, dedos entrelazados sobre su escritorio.
Adquisición de deuda y conversión. Cuéntame tu plan. Le expliqué con cuidado. Una compañía con deuda significativa, múltiples acreedores, oportunidad de comprar esa deuda con descuento y luego convertirla en acciones mediante reestructuración. Todo perfectamente legal bajo la ley corporativa de Texas. Carla escuchó sin interrumpir, tomando notas en su bloc amarillo. Cuando terminé, levantó la vista. Estás describiendo una adquisición hostil. Describo un intercambio deuda por acciones motivado por razones personales. Motivado por oportunidad financiera. Sonrió levemente. Frank, he hecho este trabajo 20 años. Sé la diferencia entre jugada empresarial y venganza. ¿Cuál es esta? La miré a los ojos. ¿Importa si la oportunidad es real? ¿Si los números funcionan? ¿Si todo es legal? ¿Importa mi motivación? Ella lo consideró, luego negó con la cabeza. No para mí, pero podría importarle a ti más adelante. Estas cosas se complican. Tu trabajo es asegurarte de que no se compliquen. De acuerdo, dije. Ella pasó a una página nueva. Esto es lo que debes entender. Primero, identificar y acercarte a los acreedores sin alertar al deudor. Comunicaciones confidenciales, intermediarios, acuerdos de confidencialidad. Segundo, necesitarás capital. La deuda no es barata, incluso la morosa. Tercero, el proceso de conversión requiere cooperación voluntaria de la empresa o un procedimiento formal de reestructuración. Si resisten, esto podría tardar meses y costar una fortuna en honorarios legales. ¿Cuánto capital estamos hablando? Depende de la deuda. ¿Cuál es el valor de la empresa? Lo estoy evaluando. Estimación preliminar, 5 a 6 millones de valor, con 4 a 5 millones en deuda pendiente. Carla silbó suavemente. Entonces necesitarías 3 a 4 millones líquidos para lograrlo. ¿Los tienes? Puedo conseguirlos. Me estudió largo rato. ¿Vas en serio con esto? Completamente. Bien, dijo. Esto es lo que hacemos. Obtienes el panorama financiero completo. Cuando tu investigador entregue, revisaré, identificaré la mejor estrategia y prepararé los documentos necesarios. Cuando estés listo, actuamos rápido. Primero los acreedores, luego la conversión, después acción de junta. Si obtenemos control, la clave es velocidad y precisión. Cuando sepan lo que pasa, intentarán contramedidas. ¿Cuánto de inicio a fin? Si todo encaja, de 3 a 4 meses. Pero Carla se inclinó hacia adelante. Frank, esto va a explotar tu familia. ¿Lo entiendes? Pensé en el sábado en la piscina, en el domingo casual, en el brindis de Brendan en mi cumpleaños. Ya lo ha hecho, dije. Solo estoy limpiando el desastre. Durante las 2 semanas siguientes caí en rutina, mañanas en el garaje con el Mustang, tardes investigando todo sobre Tech Bounty Solutions, estudiando comunicados de prensa, siguiendo publicaciones de Brendan en LinkedIn donde presumía de crecimiento agresivo y tecnología revolucionaria. Kate y Brendan iban y venían de la casa principal. Ocasionalmente, Kate enviaba mensajes cortos, breves, obligatorios. Espero que estés bien. Hoy hace buen clima. Respondía con igual brevedad, gracias. Sí, hace buen tiempo. Sin emoción, sin necesidad. A Brendan lo veía raramente. Un par de veces lo vi subir a su Tesla, hablar en voz alta por teléfono. Una vez me saludó a lo lejos, casual, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera humillado públicamente 2 semanas atrás. Sonreí, dejé que pensara que había olvidado, pero yo observaba, siempre observaba. Notaba que salía a la oficina alrededor de las 9:30, tarde para un CEO que decía estar ocupado. Notaba que Kate empezó yoga 3 veces por semana, siempre a media mañana, cuando Brendan no estaba. Observaba al equipo de jardinería los jueves, al mantenimiento de la piscina los martes y al servicio de limpieza cada 2 viernes. Observaba el Tesla con un nuevo golpe en el parachoques trasero y ninguno mencionó nada. Observaba todo porque no tenía nada más que hacer que observar. El 2 de abril, Sane llamó, «Tengo tu informe listo. ¿Puedo entregarlo mañana?» «Mañana funciona, Frank». Se detuvo. «Esto es fuerte. ¿Seguro que quieres verlo?» «Seguro».
Está bien, nos vemos a las 10. Colgué y miré por la ventana la casa principal. Luces encendidas en la cocina. Probablemente Kate preparando la cena. Brendan en su laptop en el comedor, fingiendo trabajar. Mañana sabré exactamente qué tan profundo cavaron sus agujeros. Y mañana empezaré a taparlos desde arriba. Volví al Mustang, al carburador que aún necesitaba ajustes. El trabajo era metódico, preciso, cada movimiento deliberado, sin desperdiciar energía, igual que lo que venía. El garaje olía a aceite, metal viejo y posibilidad. Respiré hondo y sonreí. Brendan pensó que había ganado. Pensó que había neutralizado al anciano, despejado el camino para cualquier esquema que él y Kate tuvieran planeado. No sabía que el anciano había pasado 35 años navegando guerras corporativas, cerrando tratos por cientos de millones, haciendo y deshaciendo carreras con una firma. No sabía que despedirme no era el final de sus problemas. Era el inicio de que yo resolviera los míos. Dejé las herramientas y me limpié las manos con un trapo. Luego fui al pequeño escritorio en la esquina donde guardaba la computadora, la abrí, y el documento que había empezado la noche de mi cumpleaños estaba ahora con 3 páginas llenas de preguntas, estrategias y contingencias. Mañana Sane me daría las respuestas. Entonces sabría exactamente cómo actuar. Y una vez que comenzara, nada me detendría. Ni la decepción de Kate, ni el pánico de Brendan, ni maniobras legales o financieras que intentaran, porque cometieron un error crítico. Asumieron que yo había terminado. Y apenas estaba comenzando. Sane llegó a las 10 en punto del 3 de abril con una carpeta lo suficientemente gruesa como para usarla como tope de puerta. Se sentó frente a mi pequeña mesa del comedor y la deslizó hacia mí. Tech Bounty Solutions, dijo, auditoría financiera completa. Y Frank, tu yerno se está hundiendo. Abrí la carpeta. La primera página era un resumen. Puntos claros que contaban la historia que Brendan había intentado ocultar. Deuda total, $4.200.000. Texas Regional Bank, 1.800.000, 47 días de atraso. Redstone Ventures, 1.600.000, pagos retrasados. Network Hub Inc., 820.000, proveedores amenazando acciones legales. Gastos operativos mensuales, 340.000. Ingresos promedio mensuales, 280.000. Las cuentas eran simples, brutales y hermosas. Brendan gastaba 60.000 más cada mes de lo que ingresaba. La compañía sangraba lentamente y él aplicaba curitas mientras fingía normalidad. Ha estado falsificando reportes, dijo Sane, señalando otra página. Mostrando a inversores crecimiento que no existe. Proyecciones de ingresos que son pura fantasía. Planea recaudar 3 millones en junio para un lanzamiento de plataforma de IA, pero los números que muestra son ficción. Revisé estados bancarios, correspondencia con acreedores, memorandos internos. Sane había sido minucioso. Cada evidencia documentada, verificada, con fuente. Hay más, continuó Sane. Ha usado fondos de la empresa para gastos personales. No cantidades enormes, lo suficientemente inteligentes para pasar desapercibido, pero ahí están. Ese Porsche que conduce, arrendamiento de la empresa, cenas en Jeffrey y Uchi, tarjeta corporativa, unos 47.000 solo en el último trimestre. Cerré la carpeta y miré a Sane. Excelente trabajo. ¿Qué harás con esto? Comprar su empresa, dije. Luego despedirlo, parpadeó Sane. Directo. Me dijo que deseara un asilo. Yo deseo algo mejor. Después de que Sane se fue, escaneé cada página y envié el archivo completo a Stuart Chambers. Luego lo llamé. Stuart, revisa tu correo. Es la auditoría de Tech Bounty. 20 minutos después, mi teléfono sonó. Frank, esto es un desastre. ¿Cómo sigue operando esta empresa? Impulso y mentiras. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es si podemos adquirir la deuda y convertirla. Silencio al otro lado. Pude escucharlo pensar, calcular 4.200.000 de deuda. Necesitaríamos comprarla con descuento, probablemente entre 3.800.000 y 4 millones. Luego forzar la conversión mediante reestructuración.
La ley de Texas lo permite si tenemos la mayoría de la deuda. Exacto, dije. Y una vez que hagamos la conversión, ¿controlamos qué? Entre 70 y 75% de la empresa depende de la valoración. Si Techbanti vale entre 5 y 6 millones, entonces sí, participación mayoritaria. Frank hizo una pausa. Estás hablando de una toma hostil de la empresa de tu yerno. Estoy hablando de rescatar un negocio viable de una gestión incompetente mientras destruyo a mi yerno en el proceso. Eso es solo un efecto secundario agradable. Stuart soltó una risa corta y seca. Está bien, pero necesito que pongas dinero de verdad. Gulfrean proporcionará la mayor parte, pero necesitas mostrar compromiso, 1,5 millones. Tenía 2,100,000 en activos líquidos, acciones, bonos, efectivo. Entregar 1,5 millones me dejaría con 600,000. No cómodo, pero tampoco arruinado. Y si esto funcionaba, sería dueño de parte de una empresa valorada en millones. Hecho, dije. Entonces avanzamos. Haré que nuestros abogados comiencen el proceso. Mantén esto en secreto, Frank. En cuanto Brendan se entere de que alguien está comprando su deuda, intentará bloquearlo. No sabrá nada hasta que sea demasiado tarde. Colgamos, y me quedé en la casa de huéspedes mirando esa carpeta que Sane me había entregado. 4,200,000 en deuda. 3 acreedores nerviosos, frustrados, ansiosos por recuperar su dinero o al menos minimizar pérdidas. Y Brendan no tenía idea de que la soga ya se estaba apretando. Durante las siguientes 6 semanas, me volví invisible. No cambié mi rutina. Garaje por las mañanas, diligencias por la tarde, noches tranquilas en la casa de huéspedes. Kate enviaba mensajes de vez en cuando con su habitual cortesía distante. Brendan saludaba desde el jardín 1 o 2 veces. Todo normal, todo calmado, pero debajo de la superficie, Carla Velázquez trabajaba. El 18 de abril, contactó a Texas Regional Bank en nombre de un cliente confidencial interesado en adquirir activos en dificultades. El banco mostró interés de inmediato. 47 días de retraso significaban 47 días de riesgo acumulado en sus libros. La negociación duró 2 semanas, ida y vuelta sobre precio, términos y plazos. Finalmente, el 2 de mayo, Carla me llamó. 1,650,000. Están aceptando una pérdida de 150,000, pero quieren salir. Hazlo. La transferencia bancaria se completó esa misma tarde. De repente, Stuart y yo éramos dueños de 1,800,000 de la deuda de Brendan. Él no tenía idea. El banco no estaba obligado a notificarle la venta, solo que la deuda seguía existiendo y debía ser pagada. El siguiente fue Restone Ventures. Estaban incluso más nerviosos que el banco. Los fondos de capital privado odian la incertidumbre y los retrasos de Brendan los estaban poniendo ansiosos. Carla se acercó con el mismo argumento. Comprador confidencial, transacción limpia, pago inmediato. El 24 de mayo aceptaron 1,480,000. Otro descuento. Otra pieza del rompecabezas en su lugar. A principios de junio, Network Hub Inc. prácticamente suplicaba vender su deuda. Los proveedores de equipos viven de flujo de efectivo y Brendan les debía 820,000 por servidores e infraestructura ya instalados. Carla ofreció 780,000 y lo aceptaron en 48 horas. Inversión total, 3,910,000. Deuda total controlada, 4,200,000. El 10 de junio, me senté en la oficina de Carla mientras ella exponía la estrategia final. Según el Código de Organizaciones Empresariales de Texas, podemos exigir el pago inmediato o convertir la deuda en capital mediante un acuerdo de reestructuración. Dada la valoración de Techbanti, estimé 5,800,000 basado en activos e ingresos. 4,200,000 en deuda se convertirían en aproximadamente 73% de propiedad. 73%, repetí. Participación de control. Control absoluto. Tú y Stuart serían dueños de la empresa. Brendan sería un accionista minoritario. ¿Cuándo actuamos? Recomendaría finales de junio. Su plazo para levantar capital se acerca. Estará desesperado, distraído. Lo golpeamos cuando esté más débil. El 27 de junio,
Carla Velázquez entregó personalmente una carta formal de demanda a Techvanti Solutions. Yo no estaba allí. Estaba en mi garaje trabajando en la transmisión del Mustang cuando me llamó. Está hecho. Brendan tiene la carta. Su hermana Betsy estaba en la oficina también. Es la directora financiera. Frank, deberías haber visto sus caras. Descríbelas, dije, dejando la llave inglesa. Brendan se puso completamente blanco, no pálido, blanco como papel. Sus manos empezaron a temblar al leer el monto, 4.200.000 a pagar en su totalidad o conversión a capital. Miró a Betsy y dijo, «Esto no es posible. Estas deudas están repartidas entre 3 acreedores». Y ella respondió, «Ya no, aparentemente». Sonreí ante eso. ¿Qué pasó después? Betsy intentó negociar, ofreció un plan de pagos, términos de reestructuración, cualquier cosa para evitar la conversión. Le dije, 4.200.000 en efectivo antes del 15 de julio o convertimos al 73% de propiedad. No hay punto medio. Y Brendan, parecía que alguien le había atropellado. No paraba de decir, ¿quién compró nuestra deuda? ¿Quién está haciendo esto? No se lo dije, obviamente. Cliente confidencial. Esa noche, miré la casa principal desde mi ventana. Luces encendidas en cada habitación. A través de los huecos en el seto, vi a Brendan paseando por su oficina, teléfono pegado a la oreja. Kate pasó 2 veces frente a la ventana, preocupada. Bien. Que se preocupen. Las siguientes semanas fueron una clase magistral en pánico. No tenía que imaginar lo que sucedía. Podía verlo. El Tesla de Brendan salía temprano cada mañana y regresaba tarde cada noche. A veces ni llegaba a casa. El horario de yoga de Kate se volvió errático. La perfecta fachada suburbana mostraba grietas. A través de los contactos de Stuart, supe de los frenéticos intentos de Brendan por levantar capital. Se acercó a fondos de riesgo, inversores ángeles, incluso intentó reuniones con ejecutivos de tecnología, pero sin flujo de caja positivo, sin libros limpios, con 4 millones de deuda sobre la empresa, nadie quería tocar Techvanti. El 15 de julio pasó. No hubo pago, no hubo 4.200.000. El 15 de agosto se finalizó el acuerdo de conversión. Stuart Chambers me llamó a las 11 de la mañana. Está hecho, Frank. A partir de hoy, Gulfstream Capital y tú poseen el 73% de Techvanti Solutions. Te enviaré los documentos de nombramiento en la junta esta tarde. Firmé los documentos en mi escritorio de la casa de huéspedes con un bolígrafo que había recibido como regalo de jubilación de May Lynch. La ironía no me pasó desapercibida. Ahora era miembro de la junta directiva de la empresa de mi yerno. Él aún no sabía que yo estaba involucrado. Los documentos me listaban como F. Taus representando a Gulfstream Capital Partners, lo suficientemente anónimo para evitar reconocimiento inmediato. Stuart nombró a una nueva directora financiera, una mujer aguda llamada Patricia Chen, que había trabajado con él en 2 empresas anteriores. Su primer informe, entregado el 22 de agosto, confirmó lo que Sane había encontrado. Brendan estaba llevando a Techvanti al fracaso mientras financiaba un estilo de vida que no podía permitirse, arrendamiento del Porsche 2.400 mensuales, gastos de restaurante 8.000 trimestrales, viajes de desarrollo de negocio que parecían vacaciones 14.000 en 6 meses. Los números no mentían, incluso si Brendan sí lo hacía. El 5 de septiembre recibí un correo de Patricia Chen, reunión de junta programada para hoy, 2 de la tarde, oficinas de Techvanti. Todos los directores deben asistir. Me vestí con cuidado esa mañana. Traje gris carbón, camisa blanca, corbata azul marino, el mismo conjunto que había usado para cerrar negocios de cientos de millones. Me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Por primera vez en años, parecía que importaba. El trayecto a las oficinas de Techvanti tomó 20 minutos. El edificio moderno de vidrio y acero en Congress Avenue, 12 pisos, vestíbulo impresionante. Nunca había estado allí. Brendan nunca me había invitado, nunca mostró interés en que viera su imperio. Patricia Chen me recibió en el vestíbulo. Señor Torres, la sala de conferencias está lista. El señor Cole aún no sabe que usted representa a Gulfstream. Bien.
Dejemos que lo procese en tiempo real. La sala de conferencias era toda de ventanas y madera pulida, con vista al centro de Austin que probablemente costaba extra en el alquiler. Stuart ya estaba allí junto a otros 2 miembros de la junta que no reconocí. Asintieron al verme, claramente informados. Patricia se sentó en un extremo de la mesa con su portátil abierto. A las 2 en punto, Brendan entró. Se veía terrible. Cabello menos arreglado, corbata algo floja, sombras bajo los ojos que no estaban en mi cena de cumpleaños 5 meses atrás. Llevaba una cartera de cuero y su sonrisa confiada de CEO, pero pude ver el estrés debajo. No me miró al principio. Estaba demasiado concentrado en Stuart, tratando de identificar a este nuevo jugador de poder. Pero luego sus ojos recorrieron la sala, se toparon con los míos y se detuvieron. La transformación fue instantánea y hermosa. Todo color desapareció de su rostro. La boca se abrió ligeramente y se cerró. La cartera cayó sobre la mesa con un golpe sordo. Parpadeó 1, 2 veces, como si viera una alucinación. «Hola, Brendan», dije con calma. «Creo que es nuestra primera reunión de junta juntos». Sus ojos fueron a Stuart, luego a Patricia y finalmente a mí. «Tú eres el CEO inversor confidencial». «Sí. Wolfram Capital y yo ahora poseemos el 73% de TechBanty Solutions. Creo que es hora de tener una conversación seria sobre el futuro de la empresa». La hermana de Brendan, Betsy, irrumpió en ese momento, algo agitada. Miró mi rostro, luego el de Brendan, y su expresión pasó de confusión a comprensión y finalmente a algo cercano al horror. «El tipo de la cena de cumpleaños», susurró. «Eres Frank Torres». «Lo soy. Y tú debes ser Betsy, la directora financiera que aprobó todos esos fascinantes informes de gastos». Stuart aclaró su garganta. «¿Comenzamos? Tenemos una reestructuración importante que discutir». Brendan se hundió en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir su cartera. Los papeles se esparcieron. Un bolígrafo rodó por la mesa. Lo observé luchar, mientras la comprensión se profundizaba con cada segundo. Había perdido el control de su empresa, la había perdido ante el viejo al que se burló en mi cena de cumpleaños. La broma sobre el asilo ya no era graciosa. Frank finalmente logró sacar voz ronca. Podemos arreglar esto. Familia, ¿verdad? Somos familia». Sonreí con cortesía. «Familia, sí, palabra interesante. Recuerda lo que dijiste en mi cumpleaños número 67. Algo sobre asilos y no ser necesario. Hiciste que todos se rieran del viejo». Su rostro se volvió aún más pálido. «Me temo que no seguí tu consejo», continué. «En cambio, compré tu empresa por 10 millones. El número no era del todo exacto. Invertimos 3.910.000, pero la precisión no era lo importante. El impacto sí». La boca de Brendan se abrió y cerró sin decir palabra. Betsy puso su mano en su brazo, pero la sacudió. Stuart golpeó su bolígrafo sobre la mesa. «Discutamos cambios operativos. Patricia, tu informe». Y así, simplemente, seguimos. Brendan permaneció en silencio y temblando mientras discutíamos el futuro de su empresa sin él. Casi sentí lástima por él. Casi. La reunión de junta terminó a las 3:30. Brendan se marchó sin decir palabra, Betsy detrás de él con su portátil abrazado al pecho como una armadura. A través de las ventanas, los vi susurrar con urgencia. Stuart recogió sus papeles. «Fue bien. Mejor de lo que esperaba», dije. «No va a rendirse. Dale 24 horas. Ahora está en estado de shock, pero el shock pasa. Luego viene la ira, luego la estrategia». Stuart pausó en la puerta. «Cuídate, Frank. Los hombres desesperados hacen cosas estúpidas». Conduje a casa sintiéndome más ligero que en meses. El Camry parecía menos invisible, el tráfico menos opresivo. Incluso la casa de huéspedes parecía menos una jaula y más una posición táctica. Esa noche, revisé los informes financieros de Patricia Chen. La situación era incluso peor de lo que había mostrado la auditoría de Sane.
El gasto personal de Brendan en cuentas de la empresa totalizó 47.000. Solo el último trimestre, arrendamiento del Porsche 2.400 mensuales, cenas en Jeffrey, Uchi y Flemings. La ironía de este último no se me escapó, 8.000 por trimestre. Viajes de desarrollo de negocio a San Francisco, Nueva York y Miami que no produjeron ni un contrato nuevo. Patricia lo había señalado todo, enviado copias a Stuart, documentado cada detalle. El 20 de agosto recibí un mensaje de Patricia, reunión de emergencia de todo el personal en Tech Bounty. Brendan hablará con el equipo a las 10 de la mañana. No asistí. Demasiado obvio, demasiado pronto para mostrar completamente mi mano, pero Patricia me envió notas después. Brendan se había parado frente a sus 85 empleados y ofreció una actuación digna de un Oscar. La empresa había asegurado un inversor estratégico, dijo, Gulfream Capital, un fondo respetado con profundo respaldo financiero. Sí, habían tomado una participación significativa, pero eran buenas noticias. Capital fresco, nuevos recursos, oportunidades de crecimiento. Todo temporal. Todo bajo control. Confía en el proceso. Las notas de Patricia decían, los empleados parecían nerviosos, pero dispuestos a creerle. Betsy lo respaldó, mostró algunos estados financieros seleccionados. Nadie hizo preguntas difíciles. Por supuesto que no. ¿Quién cuestiona a su CEO cuando promete que todo estará bien? Durante las siguientes 2 semanas, observé a distancia mientras Brendan se agitaba. A través de los informes de Patricia y las actualizaciones de Stuart, seguí cada movimiento. Betsy contrató a un abogado corporativo de Baker Botts LLP. Caro, prestigioso, probablemente cobrando 1.500 por hora. El abogado pasó días revisando los documentos de adquisición, buscando vacíos legales, tecnicismos, cualquier cosa que pudiera anular el acuerdo o limitar el control de Gulfream. No encontró nada. Carla había sido meticulosa. Mientras tanto, Brendan seguía gastando dinero. El Porsche permanecía. Las cuentas del restaurante continuaban. Patricia señaló otros 6.000 en honorarios de consultoría que no se podían rastrear a ningún consultor real. O está delirando o planeando algo, dijo Stuart durante una llamada el 3 de septiembre. Nadie gasta así cuando está perdiendo el control de su empresa. O está desesperado por mantener las apariencias. Respondí, si el equipo lo ve reducir gastos, sabrán que algo realmente va mal. De cualquier manera, necesitamos establecer autoridad operativa. Programé una reunión completa de junta para el 5 de septiembre. Hora de implementar cambios. El 5 de septiembre llegó, fresco y claro. Comienzo de otoño, ya visible en los árboles. Me vestí nuevamente con mi traje gris carbón, revisé mi apariencia en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada había cambiado en 6 meses, más afilado, más duro, más concentrado. El hombre que se sentó en silencio en su propia cena de cumpleaños mientras se reían de él había desaparecido. Llegué a las oficinas de Tech Bounty a la 1:45, 15 minutos antes. Patricia me recibió en el vestíbulo, profesional como siempre, con pantalón azul marino y blazer. El señor Cole sabe que está en la junta, pero no creo que haya procesado que realmente estará presente. Bien. Dejémoslo procesar en tiempo real. La sala de conferencias estaba lista. Stuart ya estaba allí junto a otros miembros de la junta inversores traídos por Stuart cuando asumió el control. Asintieron al verme, claramente informados de la situación. A las 2 en punto, Brendan entró. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa. La idea de Stuart, un movimiento de poder deliberado, y Brendan se detuvo a mitad de paso al verme. Por un momento, solo un instante, su máscara se resbaló. Vi pánico puro en sus ojos, rápidamente cubierto por confianza forzada. Frank, dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Todavía me sorprende verte aquí. Me sorprendió que te sorprendieras, respondí con calma. Soy propietario de una porción significativa de esta empresa. ¿Dónde más estaría? Tomó asiento, moviéndose rígido, controlado. Betsy entró detrás, expresión cuidadosamente neutral, pero capté cómo sus ojos se movían alrededor de la sala, evaluando, calculando. Stuart comenzó con actualizaciones operativas.
Patricia presentó los estados financieros reales, no las versiones sanitizadas que Brendan había mostrado a los inversores. Los ingresos bajaron 8% trimestre tras trimestre. La pérdida de clientes aumentaba. 2 contratos importantes en riesgo. Ruptura total, sin contrato de consultoría, sin puesto en la junta. Conserva su participación accionaria, pero eso es todo. Debería haberme sentido victorioso. Había ganado por completo, totalmente. Pero lo único que sentí fue cansancio. Esa noche, me senté en mi casa de huéspedes y miré hacia la casa principal. Las luces encendidas en cada habitación. El coche de Kate en la entrada. Había regresado temprano de algún lugar. Me pregunté si ya se había enterado. Si Brendan le había dicho que renunciaba, si comprendía que su padre, el anciano al que había visto humillarse en su propio cumpleaños, acababa de desmantelar sistemáticamente toda la vida profesional de su esposo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Kate: espero que estés satisfecho. Me quedé mirando esas 5 palabras durante un largo rato. Luego escribí de vuelta: espero que estés a salvo. Eso era todo lo que siempre había querido. No respondió. Guardé el teléfono y salí al garaje. El Mustang estaba casi terminado. Solo unos ajustes más, algunos detalles finales, y estaría listo para conducir. 67 años y estaba reconstruyendo motores y corporaciones con la misma precisión. Tal vez no necesitaba un hogar de ancianos después de todo. Llegó el 9 de octubre con una claridad otoñal perfecta, ese tipo de día en que el cielo de Austin adquiere un azul particular que te hace sentir vivo. Me puse mi mejor traje, azul marino, a medida, el que había usado para cerrar mis mayores tratos en Meyer Lynch. El hombre frente al espejo parecía listo. No enojado, no vengativo, solo preparado. Stuart llamó a las 8 de la mañana. ¿Estás seguro de esto, Frank? Podríamos manejar la transición en privado. Votación de la Junta, comunicado de prensa, listo. Estoy seguro de que quería un espectáculo. Vamos a dárselo. El centro de convenciones de Austin era impresionante. Todo cristal y arquitectura moderna, construido para este tipo de eventos corporativos. Cuando llegué a las 9:30, el equipo de Techvanti ya estaba preparando todo: escenario, luces, enormes pantallas mostrando el logo de Sentinel Core. Brendan no había escatimado en gastos. Dinero de la empresa que realmente ya no controlaba, pero a él no parecía importarle ese detalle. Encontré mi asiento en primera fila. Stuart se sentó a mi lado junto con Patricia Chen y otros 2 miembros de la Junta. Parecíamos lo que éramos, las personas que ahora realmente dirigían Techvanti. El auditorio se llenó rápidamente. Inversores con trajes caros, clientes con miradas cautelosamente optimistas, prensa con cámaras y grabadoras, y los 85 empleados de Techvanti dispersos entre las filas, susurrando nerviosos. Sabían que algo andaba mal, aunque no exactamente qué. A las 10 en punto, las luces se atenuaron. Las pantallas se iluminaron con imágenes promocionales. Tomas elegantes de servidores, líneas de código deslizándose, clientes satisfechos. La música de fondo creció dramáticamente. Muy dramático, muy Brendan. Luego él subió al escenario. Debo admitir que sabía cómo hacer una entrada. Traje a medida que probablemente costó $3,000, cabello perfectamente peinado, esa sonrisa confiada que había engañado a tanta gente durante tanto tiempo. Parecía éxito, confianza, alguien que lo tenía todo bajo control. Si no lo sabías, había perdido su empresa hacía 6 semanas. Buenos días, su voz resonó por los altavoces. Gracias a todos por estar aquí. Hoy es un día histórico para Techvanti Solutions. Hoy lanzamos el futuro de la ciberseguridad. La presentación fue profesional, impecable. Brendan explicó las funciones de Sentinel Core, detección de amenazas impulsada por inteligencia artificial, protocolos de respuesta en tiempo real, integración con infraestructura de seguridad existente. Mostró testimonios de clientes, proyecciones de mercado, pronósticos de ingresos que probablemente eran tan ficticios como los que había mostrado a inversores anteriores, pero su presentación era impecable, carismática, convincente. Vi a la audiencia inclinarse hacia adelante, interesados, convencidos.
Por eso Brendan había tenido éxito tanto tiempo, no por su competencia, sino porque sabía vender. Sabía hacerte creer. La presentación duró 45 minutos. Al terminar, los aplausos llenaron el auditorio. Brendan sonreía, absorbiendo su momento de triunfo. Ahora, me gustaría abrir el espacio para preguntas. Tenemos representantes de nuestro grupo de inversores, nuestra base de clientes y, por supuesto, nuestro increíble equipo, dijo, gesticulando hacia el público. ¿Quién tiene la primera pregunta? Levanté la mano. Sus ojos me encontraron en primera fila. Por un segundo, menos, su sonrisa vaciló. Luego volvió, más blanca que antes. Frank, mi suegro, todos, parte de nuestra familia extendida de Techvanti, soltó unas risas dispersas, tratando de jugarlo como broma. Miren las dinámicas familiares peculiares. Me levanté lentamente, tomándome mi tiempo, dejando que el momento se construyera. El auditorio se silenció. Brendan, dije, mi voz clara en el silencio, esa fue una presentación impresionante. Verdaderamente impresionante. El producto se ve sólido. El análisis de mercado es convincente. Has construido algo con verdadero potencial aquí. Se relajó ligeramente, asintió. Gracias, Frank. Hemos trabajado muy duro. Lo que hace que sea una pena, continué, que casi lo destruyas con gestión incompetente y fraude financiero. El silencio era absoluto. Podías escuchar un alfiler caer. La sonrisa de Brendan se congeló. Perdón, ¿qué? Tengo una pregunta para ti, dije, pero primero déjame presentarme correctamente. Soy Frank Torres, representando a Gulfream Capital. Desde el 15 de agosto, Gulfream y yo poseemos el 73% de Techvanti Solutions. Somos los accionistas mayoritarios y desde esta mañana, la junta directiva, en la que participo, ha tomado una decisión sobre la dirección de la empresa. Su rostro había adquirido el color del hormigón antiguo. Detrás de él, en las enormes pantallas, su sonrisa confiada aún iluminaba a todos. El contraste era perfecto. La Junta ha determinado, continué, hablando claramente para que todos escucharan, que Techvanti requiere un nuevo liderazgo para avanzar. Un liderazgo que no falsifique informes para inversores. Un liderazgo que no gaste $47.000 de la empresa en gastos personales cada trimestre. Un liderazgo que sepa realmente dirigir un negocio rentable. Murmullos recorrieron la sala. Vi cabezas girar, gente susurrando. Brendan estaba inmóvil en el escenario, con la boca ligeramente abierta. Por lo tanto, dije, me complace informarte, Brendan Cole, que con efecto inmediato, estás despedido como CEO de Techvanti Solutions. La Junta agradece tus contribuciones y te desea lo mejor en tus futuros proyectos. Los murmullos se convirtieron en un rugido. Las cámaras apuntaron hacia el escenario, hacia mí, captando cada momento. Brendan dio un paso atrás, luego otro. Su mano fue a su pecho. Su rostro pasó de gris a blanco, a un tono cercano al verde. No pueden, su voz se quebró. Esta es mi empresa. No, dije simplemente. No lo es. Intentó hablar de nuevo, su boca se abrió y cerró, las piernas se doblaron y se agarró del podio para mantenerse. Sus ojos se volvieron hacia atrás y colapsó. El auditorio estalló. La gente corrió hacia el escenario. Alguien gritó por un médico. Las cámaras grabaron cada segundo de su humillación, transmitido en vivo a quienes veían la transmisión. Me senté con calma y me volví hacia Stuart. Creo que salió bien. Lo reanimaron en menos de un minuto. Solo shock, dijo el médico. Sin daño real, excepto a su orgullo y su carrera. Para cuando lo ayudaron a bajar del escenario, el auditorio estaba casi vacío. Periodistas corriendo para enviar sus historias, inversores haciendo llamadas, empleados agrupados preocupados, preguntándose qué pasaría después. Me quedé en mi asiento, viendo todo. Patricia Chen apareció a mi lado. Necesitamos hablar con el equipo, tranquilizarlos sobre sus empleos. Stuart puede encargarse de eso. Hoy ya he hecho suficiente. Ella sonrió ligeramente. ¿Disfrutaste eso? Más de lo que probablemente debería. Stuart dio un breve discurso, 5 minutos,
profesional, calmado. La empresa estaba en buenas manos. Las operaciones continuarían. Un nuevo CEO sería anunciado en la semana. Quien tuviera preguntas podía contactar a Recursos Humanos. Supe después que Stuart ya había asegurado a Marcus Webb, un ex ejecutivo de IBM con 20 años de experiencia, para tomar el cargo de CEO. Marcus empezó el 15 de octubre. En un mes, limpió el desorden financiero, renegoció contratos y comenzó a volver rentable a Techvanti. Pero eso vino después. El 9 de octubre, simplemente salí del centro de convenciones, me subí a mi Camry y conduje a casa. La casa principal estaba oscura. Probablemente Kate y Brendan todavía lidiaban con las consecuencias. No llamé, no escribí, solo fui a mi casa de huéspedes y me cambié. El Mustang estaba casi terminado. Solo quedaban detalles finales. 2 días después, Kate llamó. Su voz era suave, cansada. «Papá, ¿puedo ir?» Llegó 20 minutos después, sin Brendan. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar y lloró durante media hora sin decir una palabra. Preparé té y esperé. Él nos usó, dijo finalmente, a los dos. La casa, el estilo de vida, todo. Nunca se trató de construir una vida juntos. Se trataba de tener acceso a tu dinero, tu propiedad, tus conexiones. Lo sé, dije, y lo permití. Vi cómo te dolía en ese cumpleaños. Y lo dejé humillarte porque quería creer que tenía razón. Que tú solo estorbabas. Me senté con mi té. Kate, ¿quieres que diga que está bien? Porque no lo está. Me lastimaste mucho. Pero sigues siendo mi hija y aún te amo. Esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Se secó los ojos. Solicité el divorcio ayer. Me mudaré a un apartamento en el centro la próxima semana. Necesito descubrir quién soy sin él. Bien. Eso es bueno. Se quedó otra hora. No hablamos mucho más. Solo nos sentamos juntos, como hace la familia cuando las palabras no son suficientes. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Lo siento, papá. Lo sé. Lo resolveremos. Betsy Cole renunció a Techvanti el 20 de octubre. Supe por Patricia que encontró trabajo en una startup en Dallas. Sin resentimientos. Había sido leal a su hermano y no podía culparla. Brendan intentó demandar. Por supuesto que sí. Contrató a un abogado que presentó una demanda alegando fraude, manipulación e influencia indebida. Cada acusación chocó contra la montaña de documentación que Carla había recopilado. El abogado retiró el caso 3 semanas después, probablemente después de explicarle a Brendan qué significaba una demanda frívola. A finales de noviembre, Stuart llamó con una oferta. Wolfram quería comprar mi participación, $1.900.000. 400.000 de ganancia sobre mi inversión. Lo pensé unos 10 segundos. Hecho. El papeleo tomó una semana. El 27 de noviembre, firmé la transferencia de mis acciones a Wolfram, transferí los fondos a mi cuenta y me alejé de Techvanti Solutions para siempre. $400.000. Nada mal por 7 meses de trabajo. Pero más importante, mi dignidad recuperada, mi respeto propio restaurado, la certeza de que subestimar a un hombre de 67 años era un error muy costoso. El Mustang quedó terminado el 1 de diciembre. Pasé una tarde de sábado puliendo cada superficie hasta que brillara. El Mustang había estado hecho un desastre cuando comencé, oxidado, roto, olvidado. Ahora parecía recién salido de fábrica. Como yo, había sido restaurado. El 7 de diciembre, conduje al centro solo por el placer de manejar, de sentir el motor responder, de estar al control de algo poderoso y hermoso. Pasé frente al edificio de Techvanti en Congress Avenue. Vi a una figura familiar en la acera, cargando una caja de cartón. Brendan se veía más pequeño, de algún modo más viejo. Cargaba la caja hacia un Honda destartalado. El Porsche había desaparecido, por supuesto, junto con todo lo demás. Nuestros ojos se encontraron por un instante. No toqué la bocina, no saludé, no reduje la velocidad, simplemente pasé de largo, el motor del Mustang ronroneando suavemente y continué hacia el centro, hacia el futuro. En mi espejo retrovisor, lo vi allí,
observándome ir, todavía con la caja, intentando entender lo que había pasado. Sonreí. Hace 7 meses, Brendan me había dicho que deseara un hogar de ancianos, me había llamado irrelevante, había intentado borrarme de mi propia vida. En cambio, compré su empresa, lo despedí frente a todos los que importaban y me fui $400.000 más rico. El anciano no estaba listo para retirarse después de todo. Giré la esquina y lo dejé atrás, solo otro pedazo del pasado que había resuelto, y avancé. El Mustang aceleró suavemente, el sol de diciembre cálido en mi rostro, y Austin se desplegaba ante mí con todas sus posibilidades. 67 años y nunca me había sentido más vivo. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.